recursos. Está con nosotros ya don Andrés Cruz de Cor Biobío, con quien queremos analizar algunos de los anuncios hechos por el presidente de la República. Don Andrés, ¿cómo está? Gusto saludarle. Muy buenas tardes a TVU y a usted, por supuesto, don Hugo. Muchas gracias por la invitación y a toda la gente que trabaja tras bambalinas y hace posible la emisión de este programa. Sí, aquí estamos solitos, pero arriba están los colegas ahí del switch de dirección. Así que saludos también a ellos. 73 mil millones de dólares. Lo llamamos a ustedes porque ustedes en Cor Biobío han sido bien inquietos con el tema del presupuesto a nivel regional, digamos, porque nos han hecho unos recortines por ahí al presupuesto regional. Pero a ustedes les interesa muchísimo el presupuesto regional y se dio a conocer el presupuesto nacional. No se hizo, yo vi el discurso, no sé si se... No, me parece que no. Me parece que no se hizo ninguna bajada a nivel de las regiones, ni siquiera se mencionó a las regiones. Ahora, en términos generales, partamos por lo general. Era como obvio el tema del trabajo y la recuperación del empleo. Me refiero a esos énfasis, ¿o no? Yo creo que fue un discurso bastante esperado en términos de cuáles eran las prioridades que iba a tener este gobierno, atendido no solamente el contexto de salud, sino que también el contexto social que estábamos viviendo, haciendo guiños a distintos sectores con el objeto de dar a entender que se estaban atendiendo las prioridades que puedan tener distintos sectores a nivel nacional. Sin perjuicio de ello, quedamos con gusto a poco. Obviamente es simplemente un conjunto de palabras de carácter político y de un gobierno bastante debilitado. Hay que tomar en consideración de quién vienen esas palabras. Vamos a ver cómo se traduce la bajada con el objeto de poder determinar si se respondió un tanto a las necesidades que tienen las regiones, porque nadie, Hugo, puede desconocer que estamos viviendo una situación sumamente particular. Seríamos ingenuos, egoístas, hipócritas, si no somos transparentes en determinar que efectivamente estamos frente a prioridades específicas que es menester atender. Pero que sin lugar a dudas, esas prioridades tienen que ser determinadas de manera de que exista un espacio de diálogo, de que exista mayor participación. Nosotros nos vienen recortando el presupuesto, de hecho se ha recortado el presupuesto a regiones en un 11%, sí, lo que afecta a distintas dinámicas sobre las cuales nos desenvolvemos. Y lo único que nosotros hemos pedido, porque no es primera vez que nosotros presentamos un derecho a petición, que es la única herramienta, dicho sea de paso, que la Constitución establece para los efectos de que la ciudadanía o los grupos intermedios puedan de alguna manera obtener algún tipo de pronunciamiento dentro de los canales políticos que administran el país. Entonces, cuando nosotros presentamos el primer derecho a petición para que nos explicaran cuál era la base en virtud de la cual se estaba efectuando la asignación de recursos, no obtuvimos respuestas satisfactorias, no hubo interés en respondernos a nosotros como Cor Biobío, y luego deducimos un segundo recurso de petición en un sentido más o menos análogo, no para establecer o cuestionar de manera significativa lo que está ocurriendo, sino que llama la atención profundamente que se recorte el presupuesto en Santiago y no tengamos información respecto a la región metropolitana, que tengamos duda en torno a la transparencia con la que se está actuando a la luz de las organizaciones intermedias, en particular a las que representamos nosotros como Cor Biobío. Que se hable del presupuesto base cero, sin que se explique qué se entiende por presupuesto base cero. Si el presupuesto base cero finalmente no va a tener en consideración la realidad a partir de la cual nosotros venimos implementando políticas públicas en el pasado, para los efectos de favorecer determinados grupos de una perspectiva netamente territorial y discriminatoria, creo que tenemos un problema. Y eso es lo que falta sustentar en este contexto. Sí, presupuesto base cero, sí, pocos entendieron ese tema, tiene que ver con recortes presupuestarios, tiene que ver con eliminar algunas cosas que entiendo están de más y que año a año se aprueban, digamos, porque están ahí, pero no porque necesariamente sirven. Mire, lo quiero invitar a escuchar la segunda intervención que cogimos del presidente de la República para que lo vayamos comentando. La protección de la salud y la vida está en el centro de nuestras preocupaciones y de nuestras ocupaciones. Por eso el presupuesto 2021 contempla recursos adicionales para seguir combatiendo la pandemia del coronavirus y para adquirir en forma oportuna
las vacunas seguras y eficaces para proteger a nuestros compatriotas del COVID-19. Con este propósito, días atrás firmamos importantes acuerdos de compras de vacunas con organizaciones internacionales y con los laboratorios más promisorios en esta materia. Para el presupuesto en salud también era esperable este tema, evidentemente, porque la pandemia no se ha terminado, porque ya este año hemos gastado mucho más plata en salud, digamos, y ha tenido que suplementarse eso varias veces, aunque por debajo hay un recorte a los municipios, hay una cosa media rara, en fin. Y lo otro que quería mencionarle, don Andrés, es el tema semántico. Las cosas, yo, a lo mejor esto no sé si está de más, pero las cosas o están en el centro, o están en la primera fila, o están en el corazón, pero todo es importante, como que no se prioriza en definitiva. Entonces, después menciona el tema de los niños, están en la primera fila, menciona a los adultos, están en el corazón, menciona la salud, están en el centro de las cosas. Entonces, como que tengo la sensación que no, semánticamente, digamos, hablando, finalmente no se privilegia una cosa por sobre la otra, sino como que todo es importante. Y uno entiende que todo es importante, pero no sé, habría que a lo mejor explicarlo de alguna otra manera. Don Andrés. Yo estoy absolutamente de acuerdo contigo, Hugo. Efectivamente estamos con un problema de retórica destinada a poder sobrevivir. Finalmente estamos frente a un gobierno que ha sido golpeado de distintas perspectivas, por distintos sectores, por el propio sector que lo sustentó, y por lo tanto de ahí la circunstancia de que se hable mucho sin decir nada, porque al parecer eso es lo que se quiere, no decir nada o expresarlo en términos poco claros, y eso es complejo, porque cuando uno requiere diseñar políticas públicas o contribuir al diseño de políticas públicas, en el caso específico, nos parece que no existe una perspectiva bastante clara en torno al diagnóstico sobre lo que se está invirtiendo recursos para los efectos de haber diseñado políticas públicas que permitan luego, el día de mañana, efectuar un seguimiento que nos permita concluir a nosotros si se trató o se trata de una buena decisión. Nadie está pidiendo acá que todos acertemos en el primer intento, indudablemente. Pero, por favor, hace unos días estábamos con un presidente anunciando nuevas líneas de metro para Santiago. Y resulta que ahora las prioridades cambiaron y nos reducen el presupuesto a nivel regional. Indudablemente con zonas de rezago, con el desastre que se está dando en la provincia de Arauco, que parece que a nadie le interesa mucho atender. Y por lo tanto, ese tipo de discursos que aparecen como míopes frente al contexto en el que se están desenvolviendo, nos preocupan soberanamente, y de ahí que nosotros recurrimos a las herramientas, a las pocas herramientas institucionales que se le entregan al ciudadano para los efectos de que se transparente qué es lo que queremos, qué es lo que se está haciendo, no con un afán de destruir, sino con un afán de colaborar. Ahora, si no se quiere hacer partícipe a la ciudadanía respecto a estas decisiones, eso ya es una decisión de tipo político respecto a la cual tendrán que rendir cuenta aquellos que justamente han adoptado esa postura excluyente. Sí, nosotros como regiones no hemos tenido una participación significativa, y esto obviamente está enlazado con el hecho que nuestros representantes son designados, no tenemos representantes elegidos, y por lo tanto nuestro peso político es bastante escaso. Sí, en el caso del intendente, pero tenemos al CORE que están elegidos democráticamente y que, bueno, juegan un rol también en la elaboración del presupuesto regional. Escuchamos una tercera intervención del presidente de la República, no me acuerdo a qué tema se refiere, parece que a los adultos mayores que también han sufrido bastante con la pandemia. Escuchemos. Pero además de apuntar a una plena igualdad de derechos y deberes entre hombres y mujeres, este presupuesto incrementa los recursos en un 36% para fortalecer la protección y reparación integral de las mujeres que sufren violencia, para financiar 109 centros de la mujer y 43 casas de acogida, para financiar los programas para crear empleos y fomentar el emprendimiento de mujeres a través del subsidio especial para el empleo femenino y del programa Capital Abeja. Sí, aumenta, vamos a tirar al tiro de los adultos mayores, de inmediato, pero aumenta el presupuesto en general, aumenta el presupuesto en salud, aumenta el presupuesto en igualdad para las mujeres y aumenta también el de los adultos mayores. Escuchemos lo que dijo en relación a los adultos mayores. Los adultos mayores también están en el corazón de nuestras prioridades. Los recursos para promover una tercera edad más activa, más positiva, más integrada a la sociedad, crecen en un 7,2%.
lo que nos va a permitir ampliar la cobertura y mejorar las pensiones del pilar solidario, promover el empleo y financiar la rebaja del 50% en las tarifas del transporte público para nuestros adultos mayores y facilitar el acceso a la salud, a la ciudad, a la cultura, al deporte y a los centros de adultos mayores. Este presupuesto pone a los niños primeros en la fila. Por eso los mayores recursos asignados nos van a permitir reemplazar el viejo Sename por dos nuevos servicios. Uno, de reinserción social juvenil, cuyo proyecto lleva mucho tiempo en trámite en el Congreso. Todo es importante, los niños están en la primera fila, los adultos mayores en el corazón, los otros están en el centro y además todo aumenta, pero en alguna parte tendrá que recortarse. ¿Qué se recorta? No tenemos información de qué se recorta. Aparentemente se recortan las regiones, ya estamos claros, pero ¿qué más se recorta? Porque todo aumenta. Efectivamente, Hugo, yo creo que hay un problema que nos falta mayor información y de ahí justamente se funda el hecho de que organizaciones como la nuestra hayan requerido un derecho de petición, porque lo que acabamos de escuchar es un discurso que si tal vez lo hubiésemos reproducido hace 2 años, 3 años, no tendría mucha diferencia con lo que estamos constatando. Es una buena noticia lo de los adultos mayores y hace tiempo que existe una deuda bastante profunda al efecto. Hubiese sido bastante tal vez recomendable que lo hubiese enlazado con una reforma al sistema de pensiones, que es mucho más trascendente en lugar de estar entregando limosnas por parte del Estado a través de subsidios insignificantes que no pueden ser sustentados a través del tiempo. No se hizo. Se habla inmediatamente acto seguido en un acto que eventualmente puede generar confusión en relación a centros de reinserción juveniles. Hay que ver cómo va a bajar todo esto, porque si hay algo respecto de lo cual nosotros podemos sentirnos un tanto tranquilos, es que efectivamente la capacidad de endeudamiento de este país existe. No somos un país que haya sido irresponsable. Existen también fondos que pueden ser destinados en situaciones de emergencia para los efectos de enfrentar este tipo de contingencias. Muchos me dicen que hay que ahorrar hacia el futuro, que hay que entender hacia el futuro. Está bien, pero hay que ahorrar para algo. Tiene que haber un contexto dentro del cual a nosotros nos permita finalmente tomar la decisión de meternos la mano en el bolsillo e invertir este tipo de recursos para reactivar la economía desde distintas perspectivas e invertir justamente en programas que sean útiles para finalmente lograr los objetivos que se persiguen a nivel país. Sí, don Andrés, esta es la oportunidad, Hugo. Esta es la oportunidad. Don Andrés, estamos frente a en un contexto social y en una pandemia. Sí, lo último, bueno, lo que hizo el presidente de la República, para que la gente sepa en su casa, o sea, de la encuesta que tenemos nosotros, hay un 30% de los encuestados que responde a la encuesta, obviamente, que no tiene idea del presupuesto, no sabe del tema y probablemente ni siquiera le interese. Pero hay un 30% para explicarle a la gente. Lo que hizo el presidente, presentó el presupuesto de la República, con los énfasis que nosotros hemos estado conversando aquí. Esto va al Congreso y el Congreso ahora empieza la discusión de ese presupuesto y ahí viene una especie de transacciones para allá, para acá, en fin, yo imagino que ahí los parlamentarios, nuestros parlamentarios, tienen que jugar un rol y ustedes, imagino, como Corbiobio, van a estar en ese link con los parlamentarios para representar los intereses de la región, ¿o no? Bueno, hemos tenido, de hecho, una reunión hace muy poco tiempo con don Jaime Tuday y con Rodrigo González, que efectivamente han mostrado una sensibilidad especial, junto con muchos otros. También aquí en la zona no hay que ser injusto en ese sentido, pero en particular esa reunión lo que tuvo de positivo es que ya existía un nivel de empatía hacia la preocupación que existía hacia la ley de presupuesto y ciertos proyectos de ley que de hecho habían sido presentados en este sentido para evitar una afectación más profunda a las regiones. Yo creo, Hugo, en todo caso, que es esencial que tengamos en consideración que es importante que se aclare esto del presupuesto base cero. Puede ser una muy buena idea, pero por favor explícitenla. En segundo lugar, efectivamente, como tú dices, la gente no sabe porque no se la ha hecho partícipe. Finalmente nos hemos entregado a los expertos. Los expertos son fundamentales, trascendentales para los efectos que se adopten decisiones. Pero la política es más allá de la opinión que puede vertir un experto, que ya hemos visto que se han equivocado varias veces. Esto no depende solamente de la decisión de la Dirección de Presupuesto ni de un ministro de Hacienda. La política se hace de manera mucho más participativa. Y en tercer lugar, que si bien es cierto, como tú decías, el gobierno regional son personas elegidas y que podían tener algún tipo de intervención al efecto, recordemos que
la posibilidad que existe de que tomen decisión en base al presupuesto es bastante simbólica, por no decir insignificante, del total de lo que finalmente se invierte en una región. Desde esa perspectiva queda un tremendo camino hacia adelante y un desafío que no podemos adoptar solamente como una organización intermedia como Corbiobío, por mucho que seamos representativos de varios sectores. Esto es algo que compete a toda la ciudadanía, y toda la ciudadanía tiene que empoderarse para los efectos de exigir que sus representantes, aquellos que están en el Congreso en estos momentos, finalmente cumplan la labor que les corresponde de pensar en la región y no en sus carreras políticas particulares. Claro. Son representantes de la región del Biobío y desde ese punto de vista deberían representar nuestros intereses y no los de los partidos políticos que están en Santiago o del establishment que está en Santiago habitualmente concentrado. Muchas gracias, don Andrés Cruz, por esta entrevista. Ha sido muy gentil por atender el llamado de TV Noticias. Muchas gracias a vuestra gentilidad, a vuestra gentileza, don Hugo, y a toda la gente de TVU. Muy bien, vaya bien. Que esté muy bien. Adiós, gracias. Ahí estaba Andrés Cruz, echando una miradita a lo que fue el anuncio presidencial. Yo, la verdad, bueno, no sé, a lo mejor no importa mucho lo que yo piense, pero claro, mucha prioridad y muy general, siento yo. Pero hay que echarle una mirada después al documento y hay que ver lo que finalmente sale del Congreso Nacional, porque una cosa es lo que entra y finalmente una cosa distinta es el presupuesto que